Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que realmente es fascinante. Es una lección que nos enseña clara y transparentemente cómo usted y yo recibimos la salvación. Realmente esta es una lección estudiada por todos los eruditos, tanto teólogos como personas que quieren entender cuál es la voluntad de Dios. Algunas veces pareciera ser una lección difícil de entender, y déjeme decirle que al estudiar este tema usted se va a dar cuenta cómo es fácil perderse, pero también es muy fácil salvarse. La lección de esta semana es la lección número 11 del cuarto trimestre de este año y el título es el pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Un pacto realmente es un acuerdo legal entre dos partes. Una de las partes es mayor y una de las partes es menor. ¿Qué significa esto? Bueno, que al hacer ese acuerdo legal, una de las partes tiene mayor poder y autoridad que la otra. Como por ejemplo, cuando usted compra una casa, el banco tiene el poder, tiene la autoridad, tiene mayor nivel de poder que usted, pero usted firma un contrato, firma un acuerdo legal que promete pagar al banco ese préstamo. En otras palabras, este pacto tiene dos partes y podríamos decir tres. Tiene derechos, o sea, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. El banco también tiene derechos y también tiene obligaciones. Y las dos partes tienen beneficios, de tal manera que un pacto, un acuerdo legal, da al individuo que lo firma o que acepta el acuerdo del pacto, le da el derecho, la obligación y también los beneficios. De tal manera que Dios ha hecho un pacto con sus hijos, un pacto con su pueblo, y está basado en promesas. Usted promete pagar al banco lo que usted ha adquirido como deuda, y Dios promete darle a usted, o el banco promete darle a usted el beneficio de la propiedad que usted está comprando. De tal manera que las promesas son prácticamente las cláusulas de este pacto o de este acuerdo legal. Así es que esta semana vamos a estudiar, a descubrir y aprender todos los detalles con relación a este pacto. Por favor, quédese con nosotros, tome el tiempo para ver toda la lección, medite en ella y le aseguro que Dios le va a dar una gran bendición. De tal manera que esta semana vamos a estudiar cuál fue el pacto de Dios con toda la humanidad. ¿Cuál es ese pacto? Esta semana usted va a estar descubriéndolo. También vamos a estudiar y descubrir qué hizo pacto, por qué hizo pacto Dios con Abraham. ¿Por qué hizo pacto con Dios con Abraham? ¿Y cuál fue ese pacto? Pareciera ser un pacto diferente con el que hizo con la humanidad. De esto vamos a estar estudiando esta semana. También vamos a aprender cómo reveló Dios su pacto allá en el Sinaí. ¿Y cuál fue ese pacto? Esto usted va a estar descubriéndolo esta semana. Y en el proceso del estudio de esta lección, además de esto, usted va a conocer quién hizo un pacto nuevo y por qué hizo este pacto nuevo. Así es que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Además, vamos a disfrutar la última parte de la lección. Y digo que vamos a disfrutar porque es la parte esencial y la más rica. Y es cuál fue el pacto de Jesús y por qué es un nuevo y mejor pacto. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el verso número 31.
Pero antes de entrar en la lección de esta semana o en el repaso, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote perdón por toda mancha de pecado que exista en nuestros corazones. Te pedimos que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, por la fe en él, Señor, venga a limpiar, a purificar, a santificar nuestros corazones, y que en su santo y precioso nombre nos bendigas al estudiar, meditar en tu palabra. Envía tu Santo Espíritu para que sea nuestro maestro, nuestro guía y el que nos enseñe a entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. A él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave, como ya dije, se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, el verso número 31. La Biblia dice así: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Como podemos ver aquí, Dios está haciendo una promesa. Y la promesa que está diciendo es: vienen días en los cuales voy a hacer un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Bueno, en este día nos presenta claramente la lección cuál es este nuevo pacto. Y de esto vamos a estar estudiando durante esta semana. Aquí podemos darnos cuenta que aunque la Biblia habla de pactos o varios pactos, en realidad solo existe un pacto. Es el pacto de gracia, de fe, de misericordia de Dios que Dios le otorga a los seres caídos que le reclaman por la fe. En otras palabras, por la fe usted recibe gracia y ese es el pacto único que existe. De tal manera que la idea de pactos o algo así como en plural surge de las diversas formas en las que Dios trata de enseñarnos, trata de expresar, trata de exponer la forma especial como te ama a ti y como me ama a mí. De tal manera que podemos ver vislumbres de las enseñanzas de Dios en el pacto, como por ejemplo cuando Dios puso el arco iris después del diluvio. Esa fue una señal del pacto. Dios dijo: nunca más, oiga bien, una señal del pacto, nunca más volvería a destruir a la humanidad a través de un diluvio. De tal manera que hay muchos pactos de alguna manera, pero en realidad solo hay un pacto para la salvación. Pónganse ustedes a pensar, por ejemplo, el pacto adánico. Dios le dijo a Adán: pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente tuya. ¿Por qué le dio Dios esa promesa? Oiga bien, recuerden que los pactos están basados en promesas, en derechos, obligaciones y beneficios. Entonces, ¿por qué? Bueno, sencillamente porque Eva, oiga bien, Eva codició el fruto prohibido. ¿Qué hizo Eva? Sí, Eva codició. Dice que vio que el árbol era bueno para comer. Eva codició. Además, Eva robó. Robó del fruto que no debería tomar. Ella robó. Oye, ¿a qué se recuerda eso? Codició, robó. Pero hizo más todavía Eva. Eva mató. Porque Dios le dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, Eva se suicidó a sí misma, se mató a sí misma y dio a comer a Adán, de tal manera que así ellos traspasaron el pacto que Dios había mostrado con promesa. Si haces esto, esto va a pasar. Si no haces esto, esto va a pasar. Si cometes esto, estas son las consecuencias. De tal manera que Eva traspasó el pacto, porque el enemigo vino y se aprovechó y le engañó. También le dio Dios el pacto abrahámico, el pacto a Abraham. Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré una tierra donde te llevaré. Y le dijo: te bendeciré y serán benditos en ti todas las naciones. Este fue el pacto abrahámico. Pero también estuvo el pacto davídico. En el pacto davídico Dios le prometió a David que él tendría siempre su descendencia, estarían en el trono. Y de esta manera
David sería rey, y no solamente eso, sino que Dios le dice, le ofrece un pacto de paz. De tal manera que Dios ha mostrado de diferentes maneras su pacto, lo ha mostrado de una y de otra manera. ¿Y qué diremos del pacto? O sí, de la señal del pacto, de la circuncisión que Dios le dio a su pueblo. Su pueblo tenía que circuncidarse como una señal del pacto. Pero me llama grandemente la atención cómo Dios resolvió el problema de haber quebrantado el pacto allá en el Edén. ¿Sabe qué es lo que hizo Dios? Dios tomó un sustituto. ¿Qué hizo Dios? Sí, tomó un sustituto. Tomó corderitos que murieran para cubrir la desnudez de Eva y de Adán. Un sustituto, sí. La promesa es un sustituto. La promesa del pacto es un sustituto, sí. Alguien tenía que morir para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y Eva. Oiga, ¿y qué pasaba en el santuario? ¿Cuáles eran los ritos que ellos hacían? Mataban un animalito como sustituto para perdón de sus pecados, y de esta manera estaban mostrando que creían en el pacto, que tenían fe y confianza en la gracia de que al morir ese animalito ellos recibían perdón, salvación y vida eterna. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, al final de la lección vamos a darnos cuenta por qué Cristo dice que Él hace un nuevo pacto. Vamos a continuar con esta lección. Vamos a recibir más bendición estudiando la lección en el día domingo, cuyo tema es el pacto de Dios con toda la humanidad.